Buenos días, bienvenidos a este webinar del día de hoy, donde vamos a hablar de estrategias avanzadas para el diagnóstico, control y prevención del virus causante del COVID-19 en la industria alimentaria. Bueno, lo primero es presentarme. Yo soy Begoña Ruiz, soy responsable del Departamento de Biotecnología aquí en AINIA. AINIA es un centro tecnológico con más de 30 años de experiencia, con vocación de servicio empresarial, que nació fundamentalmente dirigido al sector agroalimentario y que ha ido expandiendo también actividad a otros sectores afines. Por comenzar diciendo que la pandemia de la COVID-19, como todos sabemos, pues ha impactado enormemente en todos los ámbitos de nuestra vida. El sector de producción de alimentos no ha escapado a esta situación y además ha sido un sector esencial que ha mantenido su actividad durante las restricciones de movilidad, pues con todas las dificultades que esto ha implicado, ¿no? A raíz de esta situación han surgido diversas necesidades en el ámbito de la industria alimentaria que nos están motivando pues, a impulsar el proyecto COVID del que vamos a hablar hoy. Y si me permitís, pues voy a compartir brevemente una breve presentación para poner en contexto este proyecto. Creo que ya se está viendo. Muy bien. Bueno, pues el proyecto COVID es un proyecto cofinanciado por los fondos FEDER dentro del programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana y el título es Desarrollo de estrategias avanzadas para el diagnóstico, control y prevención de virus causantes del síndrome respiratorio agudo de la industria alimentaria. El objetivo del proyecto es estudiar métodos de control de virus respiratorios, en particular el virus causante de COVID-19, en el ámbito de la industria alimentaria, considerando tres aspectos clave, que serían, en primer lugar, la detección, en segundo lugar, la descontaminación y, en tercer lugar, el refuerzo del sistema inmune. Para ello, hemos planteado un proyecto que tiene tres bloques principales, que sería el bloque 1 de estudio de estrategias de diagnóstico de superficies y alimentos para detectar el virus en superficies, en alimentos y en otros ámbitos, como luego veremos. El segundo bloque es la estrategia para descontaminación de superficies y ambientes de virus respiratorios y el tercer bloque está centrado en estrategias para la identificación y búsqueda de compuestos con efecto inmunomodulador y antiviral. Todo ello para dar herramientas al tejido empresarial de la Comunidad Valenciana y apoyarles en el desarrollo de productos y servicios para el control y prevención de este tipo de virus. A grandes rasgos los resultados, y aquí voy a hacer un poquito de spoiler de mis compañeras que vendrán después a contar esta parte en detalle, pues hemos obtenido un primer resultado en cuanto a las técnicas analíticas para detección de la monitorización de la incidencia y prevalencia del virus en superficies en aguas residuales. Tanto para verificar operaciones de limpieza y desinfección y medidas de higiene como en aguas residuales como herramienta de alerta temprana. En segundo lugar, hemos desarrollado técnicas para evaluación del efecto viricida. Aquí hablamos de metodologías que implican el uso de cultivos celulares y estamos desarrollando también un sistema alternativo a la monitorización del efecto citopático basado en técnicas colorimétricas. Aquí, bueno, pues, en el caso anterior, nuestra compañera Sonia Marco hablará después para detección de técnicas de detección de PCR y en este caso de evaluación de efecto viricida, pues también nuestra compañera Amparo de Benito nos lo contará a continuación. También hemos realizado diversos estudios de inactivación para estudiar la capacidad de reducción de la presencia del virus en superficies, fundamentalmente, utilizando virus subrogados del SARS-CoV-2 y hemos trabajado tanto con distintos métodos de inactivación, hablando de tratamientos térmicos o de tratamientos de irradiación, así como en diferentes ambientes objetivos. Y hablamos de materiales, de superficies o incluso del aire. Y hemos observado pues, diferencias en cuanto a la eficacia y bueno, esto también nos lo contará Amparo un poco más adelante. Y finalmente el último resultado es el de desarrollo de un modelo de sistema inmune que nos permite testar distintos compuestos bioactivos. Y aquí lo que se ha trabajado es en mimetizar el sistema inmune, en concreto del tracto respiratorio, que quizá también es un aspecto diferencial, para poder identificar y evaluar compuestos bioactivos que reduzcan el impacto inflamatorio en caso de infección y que refuercen el sistema inmune. Bueno, todo esto nos lo contará nuestra compañera Lidia Tomás a continuación. Yo no quiero robar más tiempo de estas presentaciones, que seguro que van a ser muy interesantes para todos. Y yo creo que sin más, pues vamos a pasar a sus intervenciones.
Os recuerdo que tenéis en el panel de control un módulo que es el módulo de preguntas, donde podéis plantear preguntas a los ponentes que se irán formulando a la finalización de sus intervenciones. Las que no dé tiempo a resolver durante el webinar las resolveremos posteriormente a través del correo electrónico. Y así más, pues vamos a comenzar con la primera intervención, que está a cargo de nuestra compañera Sonia Marco. Sonia es ingeniera agrónoma y es máster en meteorología biomédica. Es responsable del laboratorio de microbiología de AINIA y bueno, cuenta ya con más de 15 años de experiencia en la puesta a punto y validación de técnicas de análisis en microbiología y biología molecular y también en el asesoramiento técnico a empresas del sector agroalimentario en el ámbito de la seguridad alimentaria. Desde 2017 es experta técnica de ENAC también en ensayos microbiológicos, tanto en el sector agroalimentario como en el sector medioambiental. Y Sonia nos va a hablar del desarrollo de metodologías para detección temprana y cuantificación del virus SARS-CoV-2 en superficies y aguas residuales. Así que cuando quieras, Sonia, conecta cámara, ya estás aquí. Buenos días. Gracias. Bueno, pues yo, como ha comentado mi compañera Begoña, os voy a explicar el desarrollo de metodologías para la detección temprana y cuantificación del virus de SARS-CoV-2 en superficies y en aguas residuales. Así es que voy a compartiros la presentación. Aquí está. Y sin más preámbulos, pues bueno, paso a explicaros cómo llevamos a cabo esta puesta a punto. Vale, entonces, en primer lugar, os he puesto un pequeño... esperaros un momento, que tengo problemas para pasar las diapositivas. Abajo a la izquierda, Sonia, tienes que tener una flechita. Un momento. Ahí está apareciendo. Ahora, perdón. Ya está. Vale, bueno, pues aquí, perfecto. Pues aquí tenemos el índice que vamos a utilizar a lo largo de esta ponencia. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco de los antecedentes, es decir, cómo surge la necesidad de este proyecto. A continuación, hablaremos cuál es el objetivo, cómo llevamos a cabo la puesta a punto, los resultados y enmarcaremos lo que son las conclusiones obtenidas. Entonces, en primer lugar, ¿por qué surge esta necesidad? Como sabéis ya todos, el virus SARS-CoV-2 es un betacoronavirus zoonótico de tipo 2, que es el causante del síndrome respiratorio agudo severo y de la enfermedad conocida como el COVID-19. Como podéis observar en el gráfico, desde que se inició la pandemia, el virus ha afectado a más de 173 millones de personas en el mundo y en España llevamos 3.700.000 casos. Los casos de muerte son alarmantes, llegando a cifras de 4 millones en el mundo. Estos datos reflejan obviamente la problemática y la necesidad de la puesta a punto de técnicas que permitan detectar la presencia de este virus. A su vez, como se observa en el gráfico, la evolución de la incidencia del virus fluctúa en el tiempo. Desde que se inició la pandemia, se han detectado 3 olas en las que hemos estado en riesgo extremo, alcanzando en el pico de la tercera ola unos 900 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente, debido al proceso de la vacunación, los datos son más favorables, pero es necesario seguir controlando esta situación. Ante este escenario, en marzo del 2020, en plena pandemia, es cuando surge la ejecución de este proyecto, siendo su objetivo desarrollar métodos para la detección y cuantificación temprana del virus SARS-CoV-2, con el fin de establecer pautas para controlar el virus en la industria alimentaria, así como técnicas que pudieran predecir la aparición de nuevas olas o brotes de COVID-19. Para abordar la puesta a punto de las técnicas, debemos contestar algunas preguntas. De hecho, en primer lugar, nos debemos plantear qué matrices vamos a analizar. Obviamente, para evaluar la incidencia del virus en las industrias alimentarias, se consideran las superficies en contacto con alimentos, al objeto de comprobar la eficiencia de los procesos de limpieza y la prevalencia del virus. A su vez, se establece en la ejecución del proyecto la puesta a punto del análisis de aguas residuales como sistema de alerta temprana y vigilancia de acuerdo a las publicaciones del Ministerio. Para establecer la técnica analítica, debemos conocer la estructura del virus SARS-CoV-2. Como se observa en la imagen, el virus presenta una envoltura constituida por una bicapa lipídica que contiene ARN monocatenario presentando 4 proteínas estructurales.
las proteínas S, E y M asociadas a la envoltura viral y la proteína N ubicada en el interior del virión asociada a la RNA viral. El motivo de por qué establecer la estructura del virus SARS-CoV-2 es para establecer, pues bueno, cuál es la técnica más específica o la mejor técnica para evaluar la incidencia y prevalencia de este virus. Ante esta situación, obviamente, se selecciona la técnica RT-PCR por ser la más específica y poder controlar de forma rápida y efectiva la incidencia del virus. Posteriormente, os explicaré un poco en qué se fundamenta esta técnica de RT-PCR. A la pregunta de cómo efectuar el análisis, obviamente lo que tenemos que plantearnos primeramente es, pues bueno, cómo vamos a preparar esas distintas superficies. En este caso, lo que hicimos en el laboratorio fue preparar distintas superficies tomando una superficie de aproximadamente 25 centímetros cuadrados. En la imagen vemos cómo se prepara la probeta de un material de envasado, en este caso de cartón, realizando la misma actividad para el material plástico. Posteriormente, como se observa en la imagen, se consideraron en el estudio superficies de distinta tipología, considerando probetas de acero, cartón y plástico, por considerarse las superficies que con mayor probabilidad de estar en contacto con alimentos y están presentes en las industrias alimentarias. A continuación se procede a inocular las distintas superficies con el material de referencia. En este caso, obviamente, lo que nosotros queremos es efectuar una técnica que nos permita detectar y cuantificar el virus si está presente en las superficies. Obviamente, lo que tenemos que hacer es simular el proceso. Por ello, lo que hicimos fue inocular las distintas superficies, objeto de estudio, con una cepa del mengovirus, virus que se utiliza como control del proceso de recuperación, y con una cepa inactivada por temperatura del SARS-CoV-2. Con ello lo que queremos con estas pruebas es simular las condiciones que pudieran darse al incidir el virus en estas superficies y con estas pruebas se establecerá tanto el límite de detección como el porcentaje de recuperación del mengovirus y del SARS-CoV-2. A continuación, una vez el inóculo ha sido repartido en la superficie, a analizar se procede a simular la toma de muestra de las superficies inoculadas utilizando el hisopo, que es, digamos, el soporte que actualmente se suele utilizar tanto para pruebas clínicas como para pruebas, como os digo, en nuestro caso, para la detección del virus en las superficies. Estos hisopos son especiales porque tienen una solución específica que permite inactivar el virus SARS-CoV-2 produciendo su lisis y preservar los ácidos nucleicos del virus. En cuanto a las aguas residuales, tras efectuar varias pruebas con distintas metodologías de concentración, como la filtración, se escogió el método de concentración de la muestra por precipitación con cloruro de aluminio y posteriores centrifugaciones, indicado este procedimiento por el Ministerio. En cuanto al esquema que se siguió para efectuar la puesta a punto y la validación de la técnica a la hora de detectar y de cuantificar el nivel de SARS-CoV-2 en aguas residuales, aquí os he puesto un pequeño esquema de lo que realizamos en el laboratorio. En primer lugar, lo que se efectúa es, se obtienen las muestras, que partimos de dos tipos de muestras. Muestras que son intencionadamente inoculadas con la cepa inactivada del SARS-CoV-2 y muestras que son naturalmente contaminadas. En este caso lo que hicimos fue alicuotar las muestras que recibíamos de aguas residuales, efectuando la inoculación en distintos niveles. Y en el caso de las aguas residuales que estaban naturalmente contaminadas, lo que efectuamos fueron una serie de diluciones seriadas. Al final, lo que se conseguía con esto es obtener el nivel de recuperación tanto del virus SARS-CoV-2 inactivado como en el caso del mengovirus, que se fue inoculado en todas las muestras que se utilizaron en el estudio al objeto de establecer el porcentaje de recuperación. A continuación, se evaluaron dos métodos de extracción del material genético. En primer lugar, estos dos métodos consistieron en un equipo automatizado, como es el equipo Maxwell, y una extracción manual con un kit de columna. Los resultados que obtuvimos en ambos casos fueron equivalentes, obteniendo en todos los casos porcentajes de recuperación mayores del 10%. En cuanto a la fase de detección, como os comentaba antes, os voy a explicar brevemente en qué consiste la técnica de RT-qPCR. Como se ha indicado, el material genético del virus SARS-CoV-2 es ARN. Por esta razón, se selecciona la técnica de RT-qPCR,
que consiste en copiar el ARN por efecto de la enzima transcriptasa reversa a ADN complementario, que como veis en la imagen sería la primera fase. A continuación, una vez tenemos la copia del ADN, podemos llevar a cabo la técnica de PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Esta técnica se centra en 3 fases principalmente. La primera fase de desnaturalización del ADN, en nuestro caso acordaros que es la copia complementaria del ARN, en el que se rompe la doble hélice del ADN, seguida de la fase de alineación, en la que se unen a las cadenas de ADN. A continuación de esta fase, se unen a estas cadenas de ADN, como veis, lo que son los primers, que son secuencias de nucleótidos específicas de la diana a detectar. Finalmente, está la fase de extensión, en la que por acción de la Taq polimerasa se amplifican las secuencias diana. Cuanto mayor es la cantidad de ADN diana en la muestra, menor será el número de ciclos, lo que conocemos comúnmente como CTs, necesarios para obtener la señal de amplificación. A su vez, si incluimos una recta patrón, y esto es algo que veremos a continuación, con material de referencia a distintas concentraciones, podemos no solo detectar si en la muestra está o no el virus, sino también establecer la concentración del mismo. Obviamente, para llevar a cabo el desarrollo de la RT-qPCR, debemos seleccionar las dianas específicas del SARS-CoV-2. En la ejecución de este proyecto se establecieron 4 dianas específicas, que comúnmente son las principales dianas, que se utilizan tanto para la detección en muestras clínicas como comentamos, tanto para lo que son muestras de superficie como en aguas residuales. Las principales dianas utilizadas son el IP4, el GNE y los genes N1 y N2. En la imagen estas dianas se marcan con una línea roja discontinua. Como se indica, el IP4 es la región de la secuencia del material genético que codifica la proteína ARN polimerasa dependiente de ARN, también conocido como RDRP. El GNE es la secuencia del material genético que codifica para la proteína de la envoltura del virus y los genes N1 y N2 son partes de la secuencia del material genético que codifica la nucleocápside del virus. Estas 4 dianas, en el desarrollo de la PCR, nosotros establecimos el desarrollo de una PCR con la que se detectan las 4 dianas, efectuando PCR duplex. A continuación, sabéis que el proceso de RT-qPCR tiene lugar en los equipos, los termocicladores. Como podéis ver en la imagen, la primera actividad es cargar la placa multipocillos, después se coloca en el termociclador y tras el proceso se obtiene lo que es la lectura e interpretación de los resultados. Los termocicladores son equipos que procesan los resultados obtenidos correlacionando el ciclo en el que se emite la fluorescencia, que como os he dicho antes se llama el valor del CT, con la detección de la diana. Si se incluye una recta patrón, se podrá correlacionar el CT estableciendo la cantidad de la señal detectada en copias genoma por litro en el caso de aguas residuales o por superficie muestreada. Para una correcta interpretación de resultados se debe comprobar que la recuperación del mengovirus, acordaros que es lo que hemos dicho, que utilizamos como control del proceso, es mayor del 1%. Se establece que una muestra es positiva si 2 de los 4 genes dan señal de amplificación. Será un presunto positivo si solo un gen es positivo y será la muestra negativa si ninguno de los 4 genes amplifica señal. Finalmente, voy a comentaros los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto. Como hemos comentado, se han desarrollado técnicas y validado técnicas analíticas moleculares que permiten monitorizar la incidencia y la prevalencia del virus SARS-CoV-2 en superficies y en aguas residuales. La RT-qPCR en superficies lo que nos permite es verificar que las condiciones de las instalaciones y las operaciones de limpieza y desinfección son correctas. A su vez, también nos ha permitido validar las medidas de refuerzo de la higiene para prevenir la propagación del virus. Con estas técnicas, al final lo que podemos establecer es si realmente las medidas que estamos adoptando son correctas o no y disminuyendo con ello lo que puede ser el riesgo de contagio. En cuanto a la RT-qPCR que hemos desarrollado para las aguas residuales, se ha conseguido poner a punto una técnica que podrá utilizarse como herramienta de vigilancia y alerta temprana del crecimiento de la afección de la enfermedad en colectivos, estableciendo una correlación entre un aumento significativo de la afección en un colectivo que comparte red de aguas residuales y este aumento de la carga vírica pues nos puede, digamos, de alguna manera adelantar o presagiar lo que va a producirse como un aumento o un posible brote en esa red de aguas residuales.
Y con ello, obviamente, lo que podemos hacer es tomar medidas de restricción en la población que pueden ser más o menos severas de acuerdo al número o nivel de SARS-CoV-2 que hayamos detectado en ese colectivo. Por último, en cuanto a las conclusiones, únicamente estableceros pues, un recordatorio de lo que ya hemos comentado a lo largo del desarrollo de esta ponencia. Las superficies, como hemos dicho, es una herramienta, disponemos una herramienta para asegurar y controlar las condiciones higiénicas y de desinfección en las actividades industriales, comerciales y recreativas con garantías. Cabe indicar que en la ejecución del proyecto se ha efectuado el análisis de muestras de superficies procedentes de cadenas de distribución, no detectando una incidencia grande en cuanto a casos positivos por SARS-CoV-2. En cuanto a las aguas residuales, lo que hemos puesto a punto es una técnica que permite monitorizar los niveles del SARS-CoV-2, siendo una estrategia para predecir la aparición de nuevos brotes de COVID-19 y hacer seguimiento de la evolución de estos. En la ejecución del proyecto, como resultados, sí que hemos visto y hemos verificado la correlación de los brotes con los niveles más elevados de SARS-CoV-2 detectados en las aguas residuales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias por la presentación, Sonia. Pasamos a las preguntas. A ver, la primera. Has comentado que no se ha detectado una incidencia del SARS-CoV-2 en superficies relevante durante el estudio que se ha realizado. A pesar de esto, ¿piensas que es necesario continuar controlando este virus en superficies? En principio sí, como bien comentas, Begoña, no se ha detectado una incidencia muy alta, pero claro, obviamente después de lo que hemos sufrido con el tema de la pandemia, es imprescindible pues no olvidar, ¿no?, que al final hay que seguir controlando la incidencia de estos virus en las superficies para evitar en todo momento pues, bueno, que volvamos a sufrir algún tipo de ola o brote como ya hemos padecido a lo largo de esta pandemia. Entonces, sí que es necesario seguir controlando y verificando que al final las condiciones de control y de higiene que utilizan en la industria, tanto en industrias como en zonas recreativas. Es decir, por ejemplo, ahora que dentro de nada empezaremos a acudir a lo que son las piscinas, sería interesante abordar, pues bueno, continuar con este control de superficies. Pese a que, como decimos, no hemos detectado una alta incidencia, si es necesario, pues bueno, verificar que esto sigue estando latente. Al menos como indicador. Vale, y habría una segunda pregunta. Has comentado la aplicación para la detección en aguas residuales y que puede servir como indicador temprano de algún brote, ¿no? En este caso, ¿cómo se gestionarían esos datos para poder evaluar la incidencia de casos en una colectividad? Pues a ver, es cierto que, a ver, es como todo, cualquier tipo de herramienta pues tiene sus limitaciones, ¿no? Aquí una de las partes fundamentales es el punto de muestreo, pero para ello ya hay, bueno, hay muchas empresas y de hecho nosotros pues disponemos de estas herramientas y tenemos empresas que realizan esta toma de muestras. En realidad actualmente está el proyecto BATAR, en el que el Ministerio ha establecido unas pautas para evaluar estos resultados. Obviamente no es una relación directa entre el nivel de SARS-CoV-2 en las aguas residuales y el brote o afectación, sino que hay que ver esta monitorización con los datos, el evolutivo. Entonces, con estos datos evolutivos, el Ministerio, como digo, ha establecido pues, unas pautas en cuanto a los valores que se obtienen en las distintas semanas y en función de ello pues, se puede evaluar si ha sido un aumento significativo, una disminución significativa o el nivel se mantiene estable, tomando obviamente en base a estos resultados pues, medidas de restricción para la población, ya sean más severas o más relajadas. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Sonia. Dejamos aquí ya tu intervención. Y nada, pasamos a la siguiente intervención que estará a cargo de nuestra compañera Amparo de Benito. Os cuento un poco sobre ella. Gracias, Sonia. Os cuento un poco sobre Amparo. Amparo es licenciada en Ciencias Biológicas, tiene pues, una especialización en Bioquímica y Microbiología de Alimentos y diplomatura en Tecnología de Alimentos. A lo largo de su trayectoria de 7 años en el IFR de Reino Unido y más de 20 años en AINIA, se ha especializado en modelos microbiológicos predictivos, estrategias innovadoras de inhibición o destrucción microbiana
y validación de métodos analíticos para alimentos y cosméticos. Desde 2016 es la coordinadora nacional del Comité para Normalización de Métodos Microbiológicos en Alimentos de la UNE, el grupo GT6 del Comité Técnico de Normalización 34 y representante del Grupo Nacional del Comité Europeo de Normalización y la Organización Internacional de Normalización, ISO. Amparo nos va a hablar del desarrollo de herramientas de evaluación de estrategias de descontaminación de superficies. Y nada, ya la tenemos aquí preparada, así que nada, cuando quieras, Amparo. Bueno, buenos días a todos y vamos a continuar con las presentaciones. Voy a ver si puedo compartir pantalla y ¿estáis viendo la presentación? Sí, se está viendo, perfecto. Vale. Bueno, pues como os ha comentado tanto Begoña como Sonia, vamos a hablar de este proyecto financiado por IBACE, en el que primero se ha hablado de la parte de detección y tenemos ahora el paquete de trabajo de lo que son desarrollo de herramientas de evaluación de estrategias de descontaminación. Lo hemos centrado sobre todo este año en superficies y, bueno, un poco para poneros en antecedentes, a ver, que parece que no me funciona ahora. Esto viene muy relacionado con el tema de la transmisión del SARS y cómo obtener estrategias para poder evitar y mejorar este tipo de transmisión. Como sabemos, desde el inicio de la pandemia esto se ha estudiado muchísimo y ya a día de hoy tenemos muy claro que el virus puede transmitirse bien a través de partículas muy pequeñas, de un tamaño de pocas micras, hasta 5 micras, y estas partículas se pueden quedar suspendidas en los ambientes durante un tiempo además bastante importante, como se ha estimado como unas 3 horas. Y luego están las otras partículas que son más grandes, que su tamaño suele ser entre, pues eso, más de 5 hasta 100 micras, que no permanecen tanto tiempo en suspensión porque, igual que en el momento en que se emiten, pues por gravedad suelen caer y llegan como hasta 1,2, 2 metros de distancia del emisor, ¿no? Cuando hablamos, pues emitimos este tipo de partículas. Por eso el tema de la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, se ha demostrado que la viabilidad del virus SARS-CoV-2, que es el virus causante de la COVID, en aire, en condiciones experimentales, pues puede durar como unas 16 horas. Lo podemos ver aquí. Bueno. Esto es un estudio bastante reciente, de hecho es curioso que incluso se ha hecho con el propio virus, con el SARS-CoV-2, aunque también se ha hecho en paralelo con el SARS-CoV-1, que fue el virus, el coronavirus causante de estos síndromes agudos respiratorios que precedió al CoV-2 y que tuvo un impacto mucho menor, pero también tuvo bastante impacto, sobre todo en China también. Entonces, como vemos aquí, lo que vemos es un paralelismo total entre lo que es el comportamiento de uno u otro, lo que nos demuestra que en muchos casos podemos usar virus subrogados y no necesariamente irte a trabajar con el virus causante de la pandemia. Hay muy poquita bibliografía en referencia a utilizar el virus tal cual, precisamente por la necesidad de esas medidas de seguridad tan extremas que serían necesarias a la hora de hacer los ensayos, que es totalmente además innecesario debido a que un virus que es de estructura se comporta como el virus causante de la infección, pues puede ser estudiado para obtener esos parámetros de viabilidad frente a distintos estrés. Entonces, como veis aquí, hemos dicho que los aerosoles pueden permanecer incluso hasta 3 horas viables en el ambiente. También vemos el distinto comportamiento dependiendo de distintas superficies.
En algunos casos, pues la viabilidad es menor, como en una superficie de cobre. Y en cambio, en otros casos, como en el plástico, pues la viabilidad es bastante mayor, incluso pudiendo perfectamente ser viable a las 24, incluso a las 48 horas todavía hay cierta viabilidad, aunque va decayendo. Esto hace que nos planteemos lo que habéis visto en miles de carteles. Esto lo he sacado de una información de un ayuntamiento en Aragón, donde lo típico, las prácticas, la higiene de manos, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, pero también el tema de evitar los espacios cerrados, concurridos, etcétera. Pero con estas circunstancias sabemos que tenemos que dar un paso más allá y nace una necesidad de encontrar soluciones que puedan implantarse, a ser preferible, además, de una forma que pueda estar conviniendo estas medidas con el personal sin necesidad de que tengas que evacuar habitaciones y hacer desinfecciones que requieran, pues eso, que los espacios estén libres de personas. Intentar ver qué métodos podemos aplicar incluso en presencia de personas. ¿Cómo validar la eficacia de estos métodos frente al SARS? Pues bueno, lo primero, como hemos mencionado, la gran mayoría de estudios, y los estudios que hemos hecho en AINIA, hemos puesto a punto en AINIA, se hacen con virus que son subrogados del SARS. No hemos utilizado el propio microorganismo por el tema de la gran seguridad que necesitarías a la hora de manipular este microorganismo. Luego es importante hacer un adecuado montaje de los equipos, de la preparación de ensayos a nivel piloto que permita evaluar los parámetros de aplicación. Es decir, tenemos que saber exactamente pues, cómo medir ese tiempo de aplicación, tener controlada la intensidad, la temperatura, etcétera. Es importante que tenemos que tener un protocolo de inoculación de materiales que permita, pues eso, una contaminación homogénea de las superficies o bien de los viales de trabajo que se van a hacer o bien de las muestras, incluso para un futuro nos estamos planteando la inoculación homogénea del aire para poderlo descontaminar, ¿no? Y también es importante hacer la aplicación de los tratamientos y la recuperación de esos virus que hemos inoculado, ¿no? Para luego hacer una evaluación que al trabajar con virus tiene que ser mediante cultivo celular. Para la selección y preparación del stock de virus subrogados, lo primero que hacemos es basarnos en la bibliografía y basarnos en las normas que ya hay de viricidas. Estas normas existían mucho antes que cuando surgió la pandemia, por lo tanto, nos permitía tener virus que ya habían sido estudiados y que ya había un protocolo de trabajo con ellos, con lo cual siempre vienen muy bien. Además, normalmente estos virus son elegidos porque tienen una resistencia adecuada para ser representantes de una actividad viricida. Es decir, yo voy a utilizar estos virus y lo que pueda afectar a estos virus también puedo trasladarlo a cualquier otro virus de esa tipología, ¿no? Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos de virus, norovirus, adenovirus, calicivirus felino, etcétera. También, debido a que ya lo he mencionado, hubo una pandemia anterior, ya se conocían algunos subrogados de coronavirus, que son los coronavirus que no producen lo que es el síndrome agudo respiratorio, pero que en algunos casos pueden producir un constipado común, porque nosotros ahora decimos coronavirus y pensamos solamente en el SARS, pero hay otros coronavirus
que debido a que tienen una estructura muy similar, estos virus nos van a servir a acercarnos mucho más a lo que es la viabilidad del propio SARS-CoV-2. Uno de los más representativos es el coronavirus humano 299E. Y también está el coronavirus felino, que es también comúnmente utilizado, pero hay muchos más subrogados e incluso en algunos casos hemos visto y hemos trabajado también con bacteriófagos, porque trabajar con estos microorganismos que son virus bacterianos lo que te permite es que en lugar de necesitar el crecimiento en un cultivo celular con toda la complejidad que ello supone, pues puedas utilizar cultivos bacterianos que son mucho más fáciles de obtener y de evaluar que lo que es un cultivo celular. En lo que va de largo de este proyecto hemos trabajado principalmente con 3 virus, que son el coronavirus humano 229E, el virus de la influencia A y el calicivirus felino. Como veis, aquí he puesto cada uno de los diferentes tejidos en los que este microorganismo crece, de manera que cada uno es distinto y específico para cada cepa vírica, con lo que la complejidad que ello supone. Por ejemplo, el coronavirus humano crece en células pulmonales humanas, son fibroblastos humanos. Y el virus de la influenza A y el calicivirus son los 2 virus que están referenciados en normas de efectividad viricida de materiales y se crecen en células epiteliales del riñón. Como he comentado, una parte importante es la inoculación de las superficies. Tenemos que poner a punto una inoculación que nos permita preparar materiales perfectamente inoculados con una cantidad estimada de microorganismos por centímetro cuadrado, de manera que luego seamos capaces de cuantificar qué reducción se ha producido en el material después de aplicar un tratamiento determinado. Y por otro lado, tenemos que hacer un montaje, como hemos comentado, de lo que son los equipos que vamos a utilizar para los tratamientos. De manera que, por ejemplo, en este caso os he puesto algunas imágenes de los montajes que tenemos de ultravioleta, de manera que podamos, por ejemplo, medir exactamente, aquí tenemos un artilugio, de manera que nos permita variar esa distancia de aplicación, que normalmente el tiempo tú puedes parar, enchufar el equipo, pero la distancia, pues una de las formas de hacerlo es utilizar un pequeño bastidor que nos permita regular esa distancia de aplicación. Una vez que ya tenemos lo que es la inoculación, otra cosa igualmente importante es la recuperación de esos microorganismos, sobre todo en los casos en los que hemos inoculado estos microorganismos en una superficie y no están en una solución, de manera que tenemos que poderlos desprender e intentar recuperar al máximo esa cantidad original que depositamos en esa superficie. De manera que hay distintos protocolos, dependiendo de la naturaleza del virus, hay algunos que admiten métodos un poquito más agresivos o menos agresivos. En este caso, pues es un virus que requiere unos lavados sucesivos con unas soluciones que puedan desprender bien el virus, pero que siempre se verifique que no afectan luego la viabilidad del propio virus. Y después lo que hacemos es cuantificar de manera que en un sistema multipocillo seamos capaces de obtener lo que es en este caso se ven las placas de crecimiento del virus sobre el tejido. En algunos casos directamente lo que ves son daños en el tejido celular y no eres capaz de cuantificar placas en sí. En cualquiera de los casos es una forma de estimar de una forma más aproximada o más quizás indirecta
ese daño que hace el virus, con lo cual indica que es viable y con lo cual indica que tenemos una concentración determinada. Y por último, comentaros que donde más hemos trabajado es en la evaluación de materiales activos. ¿Por qué? Pues porque esto es una forma muy ventajosa de evitar esa contaminación indirecta a través de las superficies, de manera que si partimos de materiales que ya están dotados de una actividad viricida per se, no es necesario estar continuamente descontaminando y pueden actuar durante todo el tiempo de su vida útil de producto. Para estos ensayos nos hemos basado en las normas ISO de actividad antiviral, tanto para plásticos y superficies no porosas, también para textiles. Y aquí os pongo un par de ejemplos donde, por un lado, trabajamos con calicivirus y influenza A y vimos que teníamos una diferencia importante de viabilidad con respecto al control a tiempo cero, una vez inoculado lo que recuperamos, y después del tiempo de exposición del ensayo, que en este caso fueron 4 horas. Como vemos, ya había una bajada de viabilidad importante en el control. Y por otro lado, una vez que aplicamos un material activo, vemos que todavía hay una bajada superior. Esto supone casi una unidad logarítmica de reducción, que sería pues un 90% de disminución de la población. Además, hay materiales activos que, gracias al uso de la luz ultravioleta, en este caso no es ultravioleta germicida, sino una ultravioleta como el ultravioleta la UVA, pues activa esos materiales y hace que tengan mayor poder inhibitorio. Como veis aquí, pues se reduce como más de un log con respecto a lo que es el material activo en sí, con lo cual, con respecto al control, pues hay como prácticamente 2 logs de diferencia, que son pues un 99% de diferencia. En este caso también incluimos coronavirus humano, que se comportaría de una forma un poco más semejante a lo que es el coronavirus, el SARS-CoV-2. Vemos igualmente que dependiendo de los materiales, hay materiales más activos, menos activos, etcétera. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante y me quedo esperando vuestras noticias, vuestras preguntas, perdón. Muy bien, pues gracias, Amparo. Si te puedes conectar un momentito a la cámara y hacemos la parte de preguntas. Tendríamos tiempo para una pregunta. Tenemos aquí una. Has comentado que existen los ensayos de actividad antibacteriana y actividad antivírica, ¿no? Si un producto resulta que es antibacteriano, ¿podemos asumir que también va a ser antivírico? Pues en principio podríamos pensar que si es capaz de destruir una bacteria, igualmente podrá con un virus, pero no necesariamente. De hecho, nosotros hemos estudiado materiales que sí son antibacterianos y luego no tienen una efectividad frente al virus. ¿Y esto por qué es? Pues en principio una bacteria se diferencia totalmente de un virus en que una bacteria es capaz de desarrollarse de forma independiente, de manera que es capaz de desarrollarse en el ambiente. Un virus no. Un virus necesita una célula huésped donde pueda desarrollarse. De manera que de esta forma es verdad que los virus en el ambiente tienen una viabilidad determinada y al no poder desarrollarse al final acaban muriendo, pero cuando trabajamos con sustancias que funcionan basándose en interferir en el metabolismo del microorganismo,
sí que pueden tener efecto antibacteriano porque hacen que el microorganismo no se desarrolle, pero no necesariamente son viricidas porque no interfieren en lo que es la viabilidad del propio microorganismo. Lo que hacen es inhibir su crecimiento. De manera que en este caso pues no sería equivalente. Tendríamos que ver caso por caso y ver qué mecanismo hace que sea antibacteriano o antivírico. Muchas gracias, Amparo. Bueno, yo creo que nada, nos quedan 15 minutos de webinar. Creo que vamos a pasar ya a la siguiente presentación, que está a cargo de Lidia Tomás. Os la presento brevemente. Lidia es licenciada en bioquímica y doctora en bioquímica y biología molecular y tiene ya más de 18 años de experiencia en el área de señalización de nutrientes moleculares. Desde 2005 está trabajando en AENIA en el Departamento de Biotecnología y en particular en la línea de estudios preclínicos in vitro, especialmente en el estudio y evaluación de impacto de compuestos bioactivos, ingredientes alimentarios y productos alimenticios en la salud, mediante aplicación de técnicas celulares y bioquímicas y moleculares, incluyendo temas de cultivos 3D, tecnologías de organo-on-chip, qPCR, Western blot, ELISA y otro abanico de técnicas, ¿no? Bueno, Lidia nos va a hablar de estrategias para la identificación y búsqueda de compuestos con efecto inmunomodulador y antiviral. Así que cuando quieras, Lidia. Lidia, creo que tienes el micrófono desconectado. Perdón, ya está. Continuando con las presentaciones. ¿Mejor? Sí, perfecto. Vale. Que decía que continuando con las presentaciones de mis compañeras, pues hoy vamos a continuar lo que sería la tercera pata de lo que es este proyecto COVID, donde hemos definido estrategias para poder evaluar el efecto inmunomodulador y efecto antiviral de determinados compuestos. Doy a presentar la pantalla. Bueno, entonces, antes de empezar, pues quizás os podéis preguntar qué son los compuestos inmunomoduladores y antivirales, ¿no? Si hay una diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, sí que existe una diferencia entre lo que sería el mecanismo de acción de estos compuestos. Los compuestos antivirales son aquellos que inhiben la replicación del virus, con lo cual, pues un poco haciendo uso de la figura, pues representaría un poco más lo que sería el ataque, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, por eso lo de la espada. Y luego, por otra parte, lo que sería el efecto compuesto inmunomodulador está más relacionado a lo que sería que potencia lo que serían los propios mecanismos de defensa del organismo, del sistema inmunitario. De ahí que lo he relacionado más con la parte del escudo. Entonces, teniendo un poco esa premisa en la cabeza, digamos que las estrategias para identificar compuestos y búsqueda de compuestos con efecto inmunomodulador y antiviral, nosotros las basamos en desarrollar un modelo preclínico in vitro que permita evaluar el efecto de estos compuestos que se consumen por vía oral. Para desarrollar estos modelos, nosotros lo que hemos tenido en cuenta son dos aspectos fundamentales. Por un lado, es mimetizar la respuesta inmune por la infección del virus SARS-CoV-2 y, por otro lado, tener en cuenta todos los principios que desde hace muchos años se llevan investigando relacionados con la inmunonutrición, es decir, compuestos que al ingerirlos estimulan y afectan lo que serían las defensas del sistema inmunitario. Entonces, teniendo en cuenta todos estos dos aspectos, procedemos a explicar lo que hemos desarrollado. En primer lugar, si queremos mimetizar lo que sería la respuesta por la infección de SARS-CoV-2, tenemos que tener en cuenta qué es lo que ocurre cuando nos infectamos por el virus SARS-CoV-2. Bueno, pues un poco resumido sería la infección por SARS-CoV-2 se infecta a través de la ruta nasoral. Posteriormente, esta infección dura aproximadamente unos 2 días. A partir de los 2-14 días va bajando lo que sería el virus a las células pulmonares y ahí es donde ya digamos que se expresan o se inune el receptor AC desde el pulmón, estas células alveolares. Y como consecuencia, digamos, de esa infección se empieza a incrementar o llegan toda la infiltración de células del sistema inmunitario, monocitos, macrófagos, neutrófilos. Y con toda esa infiltración de respuesta inmunitaria, en principio para defendernos del virus, consecuencia del virus todavía un poco de mecanismo desconocido, se empieza a alterar esa respuesta inflamatoria, con lo cual existe un aumento de esos intermediarios llamados citoquinas proinflamatorias que llegan a ser demasiado desregulados y demasiado desmesurados, y esto es lo que se ha denominado tormenta de citoquinas, ya que digamos que esta respuesta inflamatoria aguda y descontrolada es lo que conseguido como consecuencia pues, de disfunción orgánica, déficit en la respiración y todo esto junto con otra serie de aspectos clínicos agudos pues puede causar lo que sea la muerte.
Entonces, nosotros lo que quisimos es, de una forma un poco más sencilla a nivel de escala de laboratorio, es reproducir mediante modelos celulares aplicando técnicas de cultivo celular lo que sería el sistema inmunitario del tracto respiratorio. Para ello, también un poco recordar qué son las técnicas de cultivo celular o qué son los modelos celulares. Los cultivos celulares son células que vienen de algún órgano o tejido que se pueden cultivar en el laboratorio. Digamos que cultivando estas células es como trabajar a pequeña escala con lo que sería pues, las células de la piel o células de pulmón o células de hígado. Y luego además al cultivarlas en el laboratorio podemos en la escala de lo que sea una placa o placas multipocillo, podemos además cambiando las condiciones de cultivo representar distintas condiciones. Lo puede ser estado basal o un estado agudo relacionado con un proceso patológico. Y luego además al trabajar en el laboratorio también podemos trabajar o regular o seguir la respuesta celular a cualquier cambio que ocurre en ese sistema, digamos, evaluando distintos parámetros o biomarcadores que se asocian a esa respuesta del modelo celular. Así fue que las técnicas de cultivo celular, en concreto los modelos celulares, se pueden utilizar para poder evaluar el efecto de determinados compuestos mediante, digamos, siguiendo, monitorizando los marcadores seleccionados. Volviendo al objetivo de proyecto, nosotros hemos reproducido o intentado mimetizar a escala de laboratorio esa infección por el virus SARS-CoV-2. Así pues, hemos tenido que tener en cuenta qué ocurre a nivel celular dentro de lo que sería el alveolo pulmonar. En el alveolo pulmonar están en contacto digamos, células tanto aparte del alveolo, células de epitelio, células de fibroblastos pulmonares, como células dendríticas o células más relacionadas con el sistema inmunitario. Así que nosotros hemos procedido a un cultivo o cocultivo de lo que sean células tanto epiteliales o fibroblastos de pulmón con las células inmunitarias, los macrófagos, los que anteriormente hemos comentado que cuando se ven infectados por el virus empiezan a llegar a lo que sería la vía pulmonar. Así pues, teniendo en cuenta lo que hemos intentado reproducir esa tormenta de citoquinas, es decir, nosotros hemos infectado células de pulmón con el virus subrogado SARS-CoV-2 y después de esa infección, esas propias células infectadas las hemos puesto en contacto con células de macrófago y hemos monitorizado justamente las mismas citoquinas que están implicadas en el proceso de infección, IL-6, IL-8, IL-1-beta y IL-10. Bajo en las diagramas podemos ver que en el diagrama de la izquierda, en el modelo de estado de inflamación, están las células expresadas como las barras rojas representan cuando tú estás infectado. En este caso es un compuesto que es el EPS, que proviene tipo polisacárido de membrana de coli, que habitualmente se utiliza para, digamos, mimetizar el estado inflamatorio. Digamos que en estado basal, cuando las barras están en rojo clarito, comparadas con el estado de inflamación, justamente se despiertan, digamos que se procede a esa respuesta inflamatoria. En el modelo, en la gráfica de al lado, lo que hemos hecho una comparativa en la que hemos infectado a las células, o tratado a las células no solamente con, digamos, con el EPS, que sería nuestro comparativa, nuestro control, sino lo hemos comparado con la respuesta inflamatoria cuando estamos infectando con SARS-CoV-2 en distintas concentraciones. En este caso, para definir la concentración, hemos visto que justamente existe una respuesta inflamatoria elevada, digamos, superior incluso al EPS, con lo cual en algunos de los marcadores como IL-6, que se ha visto que una de las citoquinas donde está más, digamos, afectada o que se expresa en mayor cantidad por la infección del virus SARS-CoV-2. Con lo cual en este caso nosotros hemos conseguido de la escala de laboratorio ya mimetizar lo que sería la infección por SARS-CoV-2 y tener marcadores de seguimiento de esa infección o de esa respuesta inflamatoria. Posteriormente, como os he dicho al principio, teníamos como dos elementos o dos aspectos fundamentales. Mimetizar lo que es la respuesta, digamos, a la infección, la respuesta del sistema inmunitario a esa infección y, por otro lado, mimetizar lo que sería la ingesta por vía oral que va a mejorar o, digamos, defender frente a la infección frente a SARS-CoV-2. Para ello hemos reproducido, digamos, a escala de laboratorio también, el proceso que tiene lugar cuando ingerimos productos o compuestos por vía oral. Así hemos hecho uso de los equipos de digestión que disponemos en el laboratorio. Un equipo de digestión de dinámica in vitro que mimetiza lo que sería el tracto gastrointestinal del intestino delgado, que permite estudiar la bioactividad de los compuestos. Y por otro lado hemos utilizado también el digestor dinámico de fermentación colónica, que permite mimetizar justamente todo el tracto gastrointestinal, intestino delgado y llegar a lo que sería el colon, con lo cual podemos estudiar también la interacción con la microbiota colónica. De forma que si nosotros los productos o ingredientes los sometemos a una digestión gastrointestinal, tanto por el digestor dinámico in vitro o por el digestor dinámico de fermentación colónica, posteriormente
podemos, digamos, el producto obtenido de esa digestión, ponerlo en contacto con el modelo celular que mimetizaba el sistema inmunitario del epitelio pulmonar y poder descubrir qué ocurre. Digamos que nosotros cuando gestamos este proyecto seleccionamos 2 productos para validar el modelo. Por un lado, lo que sería un cóctel de vitaminas y minerales, ya que, como ya preveíamos cuando diseñamos el proyecto, el consumo de productos con este perfil se ha estado incrementando en el último año porque ha habido una tendencia de consumo, una preocupación, dada la pandemia por COVID, de preocupación por la salud, y es una forma de poder, prevenir o, atenuar la respuesta a esa posible infección. Y por otro lado, también hemos seleccionado los probióticos. Los probióticos son organismos vivos que cuando se ingieren mejoran o se interaccionan con nuestra microbiota colónica y mejoran nuestro estado de salud. O sea que en los últimos años ha crecido enormemente las evidencias científicas que relacionan, la relación entre los probióticos o la microbiota colónica con distintos procesos o metabólicos del organismo. Digamos que se ha visto la relación entre una microbiota colónica alterada frente a psoriasis, obesidad, incluso presión arterial, y en este caso, cuando estudiamos en el proyecto, había ya indicios de la posible relación entre el consumo de probióticos y mejora de lo que sería justamente el eje microbiota o sistema gastrointestinal y pulmón. Así pues, estos son los 2 que seleccionamos. A continuación os muestro los resultados obtenidos con el cóctel de vitaminas y minerales, donde primero, como hemos comentado anteriormente, el modelo, mimetizamos esa infección por SARS-CoV-2 en células de fibroblasto de pulmón y lo pusimos en contacto con células del sistema inmunitario. Digamos que ya teníamos esa respuesta inflamatoria definida. Pero aquí hemos comparado lo que sería qué ocurre cuando que exponemos a las células al cóctel de vitaminas. ¿Qué ocurre frente a la infección por SARS-CoV-2? Bueno, pues aquí lo que hemos observado gratamente es que el cóctel de vitaminas, que sería la barra de color verde, está mucho más disminuida la expresión de las citoquinas, en este caso IL-6 baja enormemente lo que sería la expresión de IL-6, y el hecho se queda mejor parecido, pero IL-1 beta también disminuye mucho, lo cual hemos comprobado que el cóctel de vitaminas es capaz de atenuar, esa respuesta inflamatoria. Y además lo hemos comparado con lo que sería el efecto de un glucocorticoide, un compuesto fármaco, justamente, se le avala una función, terapéutica de disminuir la infección. Comentaros que a día de hoy seguimos trabajando en el proyecto en el laboratorio y estamos procesando los resultados de probióticos, o sea que esperamos que en un próximo webinar os podamos presentar los resultados tan interesantes que estamos viendo en el laboratorio. Como principales conclusiones, la primera sobre todo es que los compuestos que vamos a ingerir y que tienen efecto biológico pues deben evaluarse con métodos científicos para poder estar seguros del efecto que vamos a observar. Los estudios in vitro que hemos obtenido, pues posteriormente nos va a permitir, definir una estrategia de diseño de producto o estrategia de concentraciones que luego posteriormente deben validarse a nivel clínico. Hemos conseguido desarrollar un modelo celular que imita la infección de SARS-CoV-2. Muy interesante porque estábamos viendo, podemos definir cóctel de compuestos o, en este caso, probar probióticos que disminuyan o atenúen esa respuesta inflamatoria desmesurada. Y luego, además, muy interesante es que tenemos un modelo integral que permite evaluar el efecto inmunomodulador y antiviral de compuestos y productos que se ingieren por vía oral, con lo cual que podemos mimetizar lo que supondría la ingesta por vía oral de determinados productos y posteriormente evaluar qué es lo que ocurre a nivel de atenuar la respuesta inflamatoria o lo que sería evitar la replicación del virus. Y esto ha sido un poco todo lo que queríamos contaros hoy, así que daros las gracias. Muchas gracias, Lidia, por tu presentación. Y, bueno, yo creo que se ha hecho un buen repaso a todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Tenemos una pregunta que sería, bueno, has comentado que el modelo que se ha desarrollado pues se ha testado frente a la capacidad inmunomoduladora frente a SARS-CoV-2. La pregunta sería si este sistema es válido para evaluar también el efecto de compuestos bioactivos en la prevención de otro tipo de enfermedades. Pues la verdad es que sí, porque digamos que el modelo nosotros nos centramos precisamente en SARS-CoV-2 porque, como bien has indicado tú al principio, fue el objetivo de este proyecto, pero se puede extrapolar a otros modelos porque en AINIA llevamos trabajando durante más de 15 años en lo que sería dar soporte a las empresas en evaluar o buscar compuestos bioactivos y evaluar su efecto biológico. Y este sistema que disponemos nosotros, la verdad es que es muy ventajoso y de gran utilidad porque
Podemos, digamos, monetizar lo que sería la ingesta, ver si el producto pues, tiene las concentraciones adecuadas para que sea bioaccesible a nivel intestino delgado, como puede ser para los minerales o vitaminas. Sí que hemos estudiado la microbiota, pues también podemos interaccionar con la microbiota, no solamente probióticos, pues con otros compuestos de, por ejemplo, polifenoles, lo que pueden ser polisacáridos. Y luego, además, no solamente reproducir lo que sea el sistema inmunitario de pulmón. Nosotros seguimos trabajando y trabajamos pues, con modelos del metabolismo, que representa el metabolismo del colesterol, la obesidad, incluso pues, podemos representar la presión arterial. O sea que lo bueno que tiene, digamos, el sistema de in vitro es que, aunque trabajas a pequeña escala, pues que sí que puedes reproducir, digamos, lo que decíamos al principio, pequeños o, digamos, tejidos u órganos de interés. Y aunque haya distancias respecto al sistema, digamos, biológico de lo que sería in vivo, a nivel de lo que sería la industria, pues te permite pues, cribar compuestos, ver sinergias, que eso cada vez es mucho más interesante porque no existe, digamos, un único compuesto que tenga un efecto para todo lo que a veces lo que se quiere. Entonces, muchas veces es interesante ver cómo se puede potenciar un efecto buscando justamente la sinergia entre varios. Y este modelo, pues como hemos visto en distintos proyectos e incluso artículos que tenemos publicados, pues es de gran utilidad. Fantástico. Muchas gracias, Lidia. Yo creo que con esto vamos a terminar ya el webinar de hoy. Creo que se ha hecho un buen repaso a todas las actividades del proyecto, que como hemos comentado, pues aborda la problemática desde múltiples puntos de vista, ¿no? Tanto desde la prevención a través de la detección en ambientes, la prevención a través de la alimentación funcional y el refuerzo del sistema inmune, y luego la evaluación de las técnicas y productos y tecnologías de descontaminación. Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia hoy y nos despedimos ya y hasta el próximo webinar. Hasta luego.